En aquel tiempo le acercaban a Jesús niños para que los tocara, pero los discípulos les regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo: «Dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis. De los que son como ellos es el reino de Dios. Os aseguro que el que no acepte el reino de Dios como un niño no entrará en él». Y los abrazaba y los bendecía poniendo las manos sobre ellos. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le preguntaron los discípulos a Jesús: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Jesús, dirigiéndose a dos discípulos, les dijo: id a la ciudad, encontraréis un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidlo, y en la casa en que entre, decidle al dueño: el maestro pregunta, ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Os enseñará una sala grande en el piso de arriba, arregladla con divanes y preparadnos allí la cena. Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la cena de Pascua.
Al atardecer, fue él con los 12. Estando en la mesa comiendo, dijo Jesús: he deseado ardientemente comer esta Pascua con todos vosotros antes de mi pasión, porque os aseguro que ya no la comeré más hasta que llegue a su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Y tomando una copa, dio gracias y dijo: tomad y bebed todos de él, porque os aseguro que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta que llegue al reino de Dios. Haced esto en conmemoración mía. Luego tomó pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: esto es mi cuerpo, que se entrega por todos vosotros. Haced esto en memoria mía. A continuación, levantando de nuevo la copa, les dijo: esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre, que se derrama por todos vosotros. Siguió Jesús diciendo: uno de vosotros me va a entregar. La mano del traidor está sobre la mesa, junto a mí, porque el Hijo del Hombre va por el camino que le ha sido señalado. Pero ay de aquel que lo va a entregar. Profundamente apenados y consternados, uno por uno, cada uno de los discípulos empezaron a preguntarle: ¿seré yo, Señor? Un discípulo que estaba recostado al lado de Jesús le preguntó: ¿quién es? Jesús respondió: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: ay de aquel que va a entregar al Hijo del Hombre, más le valdría no haber nacido. Judas Iscariote le preguntó: ¿seré yo, maestro? Jesús le respondió: tú lo has dicho. Después del canto de los salmos, y siendo ya de noche, salieron hacia el monte de los Olivos. Entonces Jesús les dijo: esta misma noche vosotros os vais a escandalizar por mi causa. Como está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero cuando resucite iré a Galilea antes que vosotros.
Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo: aunque todos se escandalicen por tu causa, yo no me escandalizaré jamás. Jesús le respondió: te aseguro que tú, hoy, esta misma noche, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y Pedro contestó: aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Estando ya en el monte de los Olivos, llegaron todos a una finca llamada Getsemaní, y Jesús les dijo: quedaos aquí mientras yo me voy a orar. Y llevando con él a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, Juan y Santiago, Jesús empezó a sentir terror y angustia. Y les dijo: mi alma siente una tristeza de muerte. Quedaos aquí, velando conmigo. Y adelantándose un poco, cayó con el rostro en tierra, orando así: Padre mío, tú que todo lo puedes, aleja de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En medio de la angustia, él oraba más intensamente. Después de orar, se levantó, fue hacia donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. Se dirigió a Pedro y le dijo: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar ni una hora? Velad y orad para no caer en la tentación. El espíritu es decidido, pero la carne es débil. Se alejó del grupo por segunda vez y orando suplicó: Padre mío, si no puede pasar este cáliz sin que yo lo beba, que se haga tu voluntad. Los encontró otra vez durmiendo, porque sus ojos se cerraban de sueño. Los discípulos no sabían qué contestarle. Nuevamente se alejó de ellos y oró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Junto a sus discípulos y les dijo: ahora podéis dormir y descansar. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya se acerca el que me va a entregar.
Todavía estaba hablando Jesús cuando se presentó Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, y con él gente con espadas y palos, mandada por los sumos sacerdotes. El traidor les había dado una contraseña diciéndoles: al que yo besé es él, prendedlo y conducidlo bien sujeto. Inmediatamente se acercó a Jesús diciéndole: Maestro, y lo besó. Jesús le dijo: cumple tu cometido. El grupo armado se abalanzó sobre él y lo prendieron. Entonces, Simón Pedro, que llevaba una espada, la desenvainó e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. En ese momento, Jesús le dijo: envaina tu espada, porque el que a hierro mata, a hierro muere. ¿O piensas que no puedo recurrir a mi Padre? Él pondría inmediatamente a mi disposición más de 12 legiones de ángeles. Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las Escrituras según las cuales debe suceder así? En ese momento, Jesús habló a sus captores: ¿soy acaso un bandido para que salgáis a arrestarme con espadas y palos? Todos los días me sentaba a enseñar en el templo y no me detuvisteis. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que escribieron los profetas. Entonces, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que habían arrestado a Jesús lo condujeron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro lo fue siguiendo de lejos hasta el interior del patio de la casa del sumo sacerdote y se sentó con los criados para ver cómo terminaba todo. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban un falso testimonio contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no lo encontraban, pues aunque muchos daban falso testimonio contra él, los testimonios no concordaban. Finalmente, se presentaron dos que declararon: este hombre dijo: yo puedo destruir este templo edificado por hombres y reconstruirlo en 3 días. Pero ni en eso concordaban los testimonios. El sumo sacerdote se puso en pie y dijo a Jesús: ¿no respondes nada? ¿Qué son estos cargos que levantan contra ti? Pero Jesús callaba.
El sumo sacerdote insistió: te conjuro por el Dios vivo a que me digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús contestó: tú lo has dicho. Además, les aseguro que de ahora en adelante verán al Hijo del Hombre sentarse a la derecha del Todopoderoso y venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras diciendo: ¿qué falta hacen ya más testigos? Ha blasfemado y todos habéis oído la blasfemia. ¿Qué decís? Y todos lo declararon reo de muerte. Algunos lo escupieron y tapándole la cara, le abofeteaban y golpeaban diciendo: tú que eres el Mesías, profetiza y dinos quién te golpeó. Mientras tanto, Pedro estaba sentado en el patio. Una sirvienta se acercó y le dijo: tú también estabas con Jesús, el Nazareno. Pero él lo negó delante de todos diciendo: no sé lo que quieres decir. Al retirarse hacia la puerta, lo vio otra sirvienta y dijo a los que allí estaban: este es uno de los que acompañaban a Jesús. Y nuevamente Pedro negó con un juramento: yo no conozco a ese hombre. Al poco rato, los que estaban allí se acercaron a Pedro y le dijeron: seguro que tú también eres uno de ellos, hasta tu acento te traiciona. Entonces Pedro se puso a maldecir y a jurar que no conocía a ese hombre. Enseguida cantó el gallo. Y Pedro recordó las palabras que Jesús había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo, lloró amargamente. Judas Iscariote, el que lo entregó, viendo que Jesús había sido condenado, lleno de remordimiento, devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes diciendo: he pecado entregando sangre inocente. Ellos respondieron: ¿qué nos importa? Es asunto tuyo. Entonces él, arrojando las monedas en el templo, salió y se ahorcó.
Los sumos sacerdotes, juntando el dinero, dijeron: no está permitido ponerlo en el tesoro, porque es precio de sangre. Así se cumplió lo anunciado por el profeta Jeremías, y ellos recogieron las 30 monedas de plata, cantidad en que fue tasado aquel a quien pusieron precio los israelitas. Desde la casa de Caifás, los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas llevaron a Jesús al pretorio. Era de madrugada. Ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder así participar en la comida de Pascua. Poncio Pilatos salió donde estaban ellos y les preguntó: ¿qué acusación traen contra este hombre? Ellos contestaron: hemos encontrado a este hombre incitando a nuestro pueblo a la rebelión, impidiéndole pagar los impuestos al emperador y pretendiendo ser el Mesías. Pilatos les dijo: tómenlo y júzguenlo ustedes mismos según la ley que tienen. Los judíos dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Pilatos preguntó a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí? Pilatos indicó: ¿acaso soy yo judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió: mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi realeza no es de aquí. Pilatos le dijo:
Entonces, ¿tú eres rey? Jesús respondió: tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Pilatos preguntó: ¿qué es la verdad? Al decir esto, salió nuevamente a donde estaban los judíos y les dijo: yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Y ya que ustedes tienen la costumbre de que ponga en libertad a alguien en ocasión de la celebración de la Pascua, ¿quieren que suelte al rey de los judíos? Mientras estaba sentado en el tribunal, la mujer de Pilatos le mandó decir: no te mezcles en el asunto de ese justo, porque hoy, por su causa, tuve un sueño que me hizo sufrir mucho. Los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la multitud para que pidiera la libertad de un bandido llamado Barrabás y la muerte de Jesús. Pilatos tomó de nuevo la palabra y les preguntó: ¿qué hago con el que llamáis el rey de los judíos? La multitud gritó: ¡crucifícalo! Pilatos replicó: pues qué mal ha hecho. Ellos gritaron más fuerte: ¡crucifícalo! Poncio Pilatos, al ver que no se llegaba a nada, sino que aumentaba el tumulto, hizo traer agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo: yo soy inocente de esta sangre, es asunto de ustedes. Y todo el pueblo respondió: que la sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces, Pilatos, queriendo dar gusto a la gente, puso en libertad a Barrabás. Y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. ¡Levanta, judío! ¡Levanta! Los soldados le vistieron de púrpura, le pusieron una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a hacerle el saludo: ¡salve, rey de los judíos! Le golpearon la cabeza con una caña, le escupieron y, doblando las rodillas, se postraban ante él. Terminada la burla, le quitaron la púrpura y le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo.
Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse a un lugar llamado Gólgota. En el camino fue escoltado por soldados, por la turba y por discípulos. El trayecto fue dolorosísimo y el esfuerzo sobrehumano, cayéndose hasta en 3 veces agotado por el peso de la cruz y los golpes de los soldados. Tras la tercera caída, los soldados cogieron a uno que pasaba de vuelta al campo. Se llamaba Simón de Cirene y lo forzaron a llevar la cruz. Por fin llegaron al lugar llamado Gólgota y allí crucificaron a Jesús.
Al alzarle en la cruz, Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Después de crucificarlo, los soldados sortearon sus vestiduras y se las repartieron, y sentándose allí, se quedaron para custodiarlo. En la cruz, colocaron sobre su cabeza una inscripción con el motivo de su condena: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Anda, tú que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz. Los sumos sacerdotes se burlaban también de él, diciendo: A otros ha salvado y a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y lo creamos. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo Juan, a quien tanto quería, dijo a su madre: Mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Aquí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo lo recibió en su casa. Era alrededor del mediodía. El sol se eclipsó y la oscuridad cubrió toda la tierra hasta las 3 de la tarde. Jesús, con un grito, exclamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y diciendo esto, expiró. Inmediatamente, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron y las tumbas se abrieron. El centurión,
Y los hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y todo lo que pasaba, se llenaron de miedo y dijeron: verdaderamente, este era Hijo de Dios. El soldado llamado Longino, para comprobar que Jesús había muerto, le clavó una lanza en su costado. Al anochecer vino José de Arimatea, que también se había hecho discípulo de Jesús, y fue a ver a Pilatos para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilatos ordenó que se lo entregaran. Entonces José de Arimatea tomó el cuerpo y lo envolvió en una sábana limpia. En el lugar donde lo crucificaron había una huerta y en ella una tumba nueva en la que todavía nadie había sido sepultado. Pusieron allí a Jesús. Al tercer día resucitó. Todos los que somos y hacemos la Fundación Miranda, les quedamos muy agradecidos y esperamos que les haya gustado la representación de la pasión viviente de Jesús de Nazaret. A continuación, todas las personas que han participado en esta representación se despiden de todos ustedes, voluntarios, patrocinadores, modistas, ayudantes de escena, maquillaje, vestuario, carpinteros, peluquería, atrezzo, sonido, promoción, montaje, actores y quien les habla desde este micrófono.
Les pido muy especialmente un fuerte aplauso a Óscar Sanz, que ha interpretado de manera soberbia, íntima, sentida e inolvidable a Jesús de Nazaret. Deseamos que el año que viene, con mejor tiempo, podamos repetir esta tan emocionante representación. De verdad, muchísimas gracias.